Ulises, monólogo. El título Ulises se refiere al libro de James Joyce y no al asendereado e ingenioso Ulises de los remotos tiempos históricos, que con su astucia y su actividad supo sustraerse a la venganza de los dioses y de los hombres para retornar, tras penoso viaje, al hogar patrio. El Ulises de Joyce es, en rigurosa oposición con su amigo homónimo, una conciencia inactiva, meramente perceptiva, o más bien un simple ojo, una oreja, una nariz, una boca, un nervio táctil, expuesto sin freno ni selección a la catarata turbulenta, caótica, disparatada de los hechos físicos y psíquicos que registra casi fotográficamente. Ulises, 10ª edición inglesa de 1928, es un libro que fluye a lo largo de 735 páginas, una corriente de tiempo de 735 días, compuestos de un único y vacuo día de la vulgaridad cotidiana de todo el mundo, el intrascendente 16 de junio de 1904, en Dublín, en el que en el fondo nada sucede. El raudal empieza en nada y acaba en nada. Trátase de una verdad a lo Strindberg, única, monstruosamente larga, embrollada hasta lo más intrincado, y para espanto del lector jamás agotada sobre la esencia de la vida humana. Tal vez lo sea sobre la esencia, pero desde luego lo es sobre sus 10.000 superficialidades y sus 100.000 submatices. No existe en estas 735 páginas, en cuanto mi vista alcanza, ninguna repetición sensible, ni un solo oasis bienaventurado donde el agobiado lector borracho de recuerdos pueda sentarse y contemplar con satisfacción el camino recorrido. Digamos, de 100 páginas, por ejemplo, aunque solo fuera un recuerdo de un lugar común, que apaciblemente hubiera vuelto a deslizarse en algún paraje inesperado, no atropellado y revuelto, corre un torrente implacable e ininterrumpido, cuya velocidad e inintermitencia crecen todavía en las 40 últimas páginas, hasta perder los signos de puntuación, todo ello para llegar a expresar, del modo más feroz, el vacío asfixiante sentido o estirado hasta lo insoportable. Este vacío absolutamente desesperante es la tónica del libro entero. No solo empieza y acaba en la nada, sino que se compone también de puras nadas. Todo ello es de un nihilismo infernal, un magnífico engendro del infierno, decididamente brillante si se considera el libro desde el punto de vista técnico de una obra de arte. Tenía yo un tío anciano que pensaba en forma rectilínea. Detúvome un día en la calle y me preguntó: ¿sabes con qué atormenta el diablo las almas en el infierno? Ante mi respuesta negativa continuó: las hace esperar. Dicho esto, prosiguió su camino. Esta observación se me vino a las mientes al abrirme paso por el Ulises. Cada frase es una expectación que no se satisface, al fin, por pura resignación, nada se espera ya, y con reiterado espanto se columbra poco a poco que eso es lo que hay que hacer. En realidad nada sucede, nada adviene, y sin embargo, página a página va infiltrándose una secreta esperanza en conflicto con una resignación desesperanzada. Las 735 páginas que nada contienen no son, ni mucho menos, papel blanco, sino que están cubiertas de apretados caracteres. Se lee y relee y se cree comprender lo que se lee. De cuando en cuando se cae por un escotillón en una nueva frase, pero uno se acostumbra a todo cuando se ha alcanzado el grado exacto de resignación. Así, presa de la desesperación, leí hasta la página 135, en la que me quedé dormido 2 veces. La fábula diversidad del estilo de Joyce produce un efecto monótono e hipnótico. Nada sale al encuentro del lector, todo se le desvía, dejando en su espíritu esa vaga curiosidad con que contemplamos lo que se va. Surge esta curiosidad y no satisfecha en sí misma, sino irónica,
sarcástica, virulenta, despreciativa, triste, desespera y desazona. Por esta causa atrae perversamente la simpatía del lector, siempre que el sueño benéfico no interrumpa piadosamente este esfuerzo de energía. Al llegar a la página 135, caí definitivamente en un sueño profundo, tras algunos heroicos esfuerzos para entrar en el libro o hacerle justicia, como suele decirse. Cuando algún tiempo después desperté, habíanse aclarado de tal forma mis modos de ver, que en este momento empecé a leer el libro hacia atrás. Este método puede emplearse de igual modo que el corriente, es decir, que el libro puede leerse desde el final, puesto que no existen en él ni antes ni después, ni arriba ni abajo. Todo había sido antes así, o bien habría de serlo en el futuro. Con igual placer puede leerse una conversación desde el final, pues no se destroza ninguna agudeza. Como conjunto carece de ellas, pero cada frase es una agudeza. Puede también dejarse de leer en medio de una frase. La parte anterior de esa frase tiene todavía bastante razón d'être para estar viva o parecerlo. El carácter vermiforme que crea una cola para la cortada extremidad de la cabeza y una cabeza para la cola impregna todo el libro. Esta cualidad inaudita y torcida del espíritu de Joyce muestra que su obra pertenece a la clase de los animales de sangre fría y en especial a la de los gusanos, los cuales, si fuesen capaces de hacer literatura, utilizarían para escribir, a falta de cerebro, el gran simpático. Sospecho que algo semejante se da en Joyce, es decir, pensamientos y sentimientos viscerales a consecuencia de una intensa opresión de la actividad cerebral, que en su caso se encuentra reducida esencialmente a la percepción. Es preciso admirar en Joyce sin reserva la actividad de los sentidos. Lo que ve y cómo lo ve, lo que escucha, gusta, huele y palpa, es sobremanera sorprendente, tanto interior como exteriormente. El mortal corriente limítase por lo común, si es especialista en la percepción, en la esfera de los sentidos, o a la exterior o a lo interior. Joyce conoce lo uno y lo otro. Las guirnaldas de series de asociaciones subjetivas se lanzan y mezclan a las figuras objetivas de una calle de Dublín. Lo objetivo y lo subjetivo, lo externo y lo interno, se infiltran recíproca y constantemente, tanto que a pesar de toda la claridad de la imagen aislada, perdiste en último término la duda de si se trata de una tenia física o trascendental. La tenia es en sí todo un cosmos vital y posee una fecundidad fabulosa, imagen que me parece horrenda y sin embargo no del todo inadecuada para los capítulos de Joyce. En efecto, la tenia no puede producir otra cosa que una nueva tenia, pero esta facultad la posee en abundancia inagotable. El libro de Joyce podría contener lo mismo, 1470 páginas, que un múltiplo de esta cifra. Sin embargo, su inmensidad no quedaría disminuida en una sola gota, ni tampoco sería dicho lo esencial. Mas ¿quiere Joyce decir algo esencial? ¿Tiene todavía este prejuicio de modo de una justificación de existencia? Oscar Wilde considera la obra de arte como algo completamente inútil. En nuestra época ni el filisteo objetaría nada en contra de esta tesis, pero su corazón espera, no obstante, algo esencial de la obra de arte. ¿Dónde se esconde esto en Joyce? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no lo muestra al lector, insinuándolo con gestos expresivos? ¿Una semitas anectas ubi stuli non errent? Sí, yo me sentía aturdido y desazonado. El libro no quería salir a mi encuentro, no hacía la más leve tentativa para encomendarse, y esto produce en el lector un irritante sentimiento de inferioridad. El filisteísmo existe sin duda en mi sangre en tal cuantía, que con toda ingenuidad supongo que un libro quiere decirme algo y que desea hacerse comprender, evidentemente un antropomorfismo mitológico proyectado sobre el objeto, sobre el libro. En general sobre este libro del que no se puede tener una opinión. Resumen de una enojosa derrota del lector inteligente, el cual, en definitiva, tampoco
Lo es. Un libro, sin embargo, tiene un contenido, expone algo, mas yo sospecho que Joyce no ha querido exponer nada. Se lo ha expuesto a él, y de aquí quizá esta soledad sin par, ese procedimiento sin testigos oculares, esa irritante descortesía para con el curioso lector. Joyce ha excitado mi indignación, pero Ulises la ha encausado. Un psiquiatra como yo ejerce siempre la terapéutica hasta consigo mismo. La irritación supone: aún no has visto lo que hay detrás. De aquí que siga uno su enojo y extienda ante sí lo que inspira el mal humor. Por consiguiente, esa diferencia, esa consideración, con la tentativa, benévola, comprensiva, bondadosa y justa de un representante del público inteligente y culto, este solipsismo me ataca los nervios, sí, este aislamiento frígido de su espíritu, que parece proceder de la región de los saurios, este ocuparse en las propias vísceras y con las propias vísceras, este aislamiento es sin duda el de un hombre de piedra, y precisamente el de aquel Moisés de cuernos pétreos, barba pétreas, entrañas petrificadas, que en su indiferencia pétrea vuelve la espada lo mismo a los pucheros de carne que a los dioses de los egipcios, lastimando con ello intensamente los sentimientos más benévolos del lector. De este pétreo inframundo álzase la visión de la tenia, de movimientos peristálticos y ondulaciones serpentinas, que produce un efecto monótono a causa de su eterna reproducción proglotidia. Cierto que ningún proglótido es eternamente igual a los otros, aun cuando son parecidos hasta confundirse. En cada una de las partes, por pequeña que sea del libro, el propio Joyce es, a la vez, él mismo y el contenido exclusivo del trozo. Todo es nuevo, y todo ha existido siempre desde el principio. Suma subordinación a la naturaleza. ¡Qué opulencia! ¡Y qué tedio! Joyce me aburre hasta arrancarme lágrimas, pero es un fastidio irritante, peligroso, como no podría producirlo ni aun la trivialidad más enojosa. Es el tedio de la naturaleza, el monótono silbido del viento en los acantilados de las Hébridas, la salida y la puesta del sol en el Sahara, el bramido del mar, como dice Curtius, con mucha razón, música temática wagneriana, y sin embargo repetición eterna. Pese a toda su desconcertante diversidad, existen en Joyce motivos. ¿Acaso él no quisiera tener ninguno? Pues ni la causalidad ni la finalidad tienen en su mundo espacio sin sentido, como tampoco los valores, mas los motivos son inevitables, constituyen el esqueleto de todo proceso espiritual. Por más que uno esfuerce en desleír el alma en el hecho, cosa que Joyce ha realizado con toda consecuencia. Todo parece como si careciese de alma, toda la sangre caliente se ha enfriado, y con glacial egoísmo pasan rodando los hechos. ¿Y qué hechos? Desde luego, nada agradable, nada confortante, nada esperanzador, todo gris, horrible, siniestro, patético, trágico e irónico, todas las vivencias sombrías y a tal punto caóticas que hay que buscar con lupa la conexión de los motivos. Y, no obstante, están allí, en primer término, bajo la forma de un resentimiento inconfesado, del carácter más personal, detritus de una historia juvenil amputada a la fuerza, ruinas de la historia del espíritu, expuestas a la multitud boquiabierta en su estado actual de mísera desnudez. La prehistoria religiosa erótica y familiar refléjase en las turbias superficies del raudal de los acontecimientos, más aún, incluso se hace manifiesta la disgregación de su personalidad en dos personajes distintos, el hombre puramente sensible, trivial, de Bloom, y el hombre exclusivamente mental, especulativo, casi gasiforme, Stephen Dedalus, para lo cual el primero carece de hijo y el segundo de padre. Es posible que exista alguna coordinación o correspondencia oculta entre los capítulos, y en efecto existen a este respecto sospechas fundadas, bien que en todo caso está tan bien encubierta, que por mi parte no la he podido descubrir tampoco.
A mi irritada impotencia tampoco le habrían interesado en lo más mínimo, al igual que no le interesa la monotonía de cualquier comedia humana vulgar. El Ulises, que ya tuve en la mano el año 1929, tras algunas lecturas no muy numerosas, hube de dejar desengañado e irritado. Me aburre todavía hoy tanto como entonces. ¿Por qué pues escribo sobre él? Tan lejos estaba esto de mi ánimo como el hacerlo sobre cualquier otra forma de superrealismo. ¿Qué es superrealismo? Que sobrepasa mi inteligencia. Escribo sobre Joyce porque un editor ha cometido la imprudencia de preguntarme lo que sobre él pensaba, y en especial sobre el Ulises, acerca del cual las opiniones continúan, como es sabido, divididas. Lo único que no ofrece dudas es que el Ulises es un libro con 10 ediciones y que su autor ha sido ya elevado a las nubes, ya condenado como un réprobo. Pero es el centro de las discusiones y por ello constituye, en todo caso, un fenómeno junto al cual un psicólogo no puede sin más pasar indiferente. Joyce produce un efecto considerable sobre sus contemporáneos, y este es el hecho que en primer lugar encontraba más interesante en Ulises. Si este libro hubiera desaparecido sin ruido en la cima del olvido, jamás habría vuelto a tomarlo. Pero si me excitaba sobremanera y me divertía un poco, en lo esencial suponía una amenaza de tedio, por temor de que fuese un engendro producido por un capricho creador negativo, ya que sólo ejercía sobre mí un efecto negativo. Pero ya estoy prevenido. Soy psiquiatra y eso significa prevención profesional frente a todas las manifestaciones psíquicas. Por ello advierto al lector que la tragicomedia humana media, el lado sombrío y frío de la existencia y el gris turbio del nihilismo psíquico, son mi pan cotidiano, melodía monótona, insípida y sin atractivo. Nada de todo esto me conmueve ni me emociona, puesto que profesionalmente he tenido que remediar estados tan lamentables con demasiada frecuencia. Mi obligación es hacer siempre algo contra ellos, y la compasión solo la prodigo cuando no se me vuelven las espaldas. Ulises me volvía las espaldas. Quiere continuar cantando en el vacío su melodía sin fin, la melodía que yo conozco hasta la saciedad, juntamente con el sistema de escala de cuerda del pensamiento visceral repetido sin tregua, de la actividad cerebral restringida a la mera percepción. Un estado que pretende valer por sí mismo y que no muestra ninguna disposición al ser reconstruido. Lo destructivo ha sido convertido en fin por sí mismo. No queda otro recurso que apartarse a un lado, como en todo suicidio en serio. Mas no solo eso, lo mismo ocurre con la sintomatología. Es demasiado conocida, ¿sí? Son interminables escritos de los enfermos mentales que sólo disponen de una conciencia fragmentaria y que por esta causa padecen de una carencia completa de juicio y una atrofia para los valores. A ello se debe el que se presente con frecuencia una intensificación en la actividad de la observación, la memoria fotográfica para las percepciones, la curiosidad de los sentidos hacia adentro y hacia afuera, la preponderancia de los motivos retrospectivos y de los resentimientos, la mezcla delirante de lo psíquico subjetivo con la realidad objetiva, una exposición literaria que con sus neologismos, sus citas fragmentarias, sus asociaciones motoras de sonidos y palabras, bruscas transiciones e interrupciones de sentido, prescinde sin respeto del lector y por último una atrofia del sentimiento que no retrocede ante ninguna extravagancia ni ante ningún cinismo. Aún para el profano sería fácil advertir la analogía entre el estado mental de la esquizofrenia con el Ulises. El parecido llega a ser tan considerable que un lector mal dispuesto no tiene reparo en dar de lado al libro diagnosticándole esquizofrenia. Para el psiquiatra la analogía es evidente, si bien siempre podría hacerse resaltar que falta, en grado considerable, un indicio característico de los enfermos mentales, la estereotipia. El Ulises es todo, menos monótono en el sentido de repetición. Esto no supone una contradicción con lo antes dicho. En general, no puede decirse nada contradictorio acerca del Ulises. La exposición es lógica y fluida, todo se mueve, no hay nada rígido.
El conjunto es arrastrado por un río subterráneo y vivo que muestra una tendencia unitaria y una rigurosa selección, signo inequívoco de que existe una voluntad personal unitaria y una intención que va derecha a su objetivo. Las funciones espirituales no se manifiestan espontáneas o sin elección, sino sometidas al más severo control. Antepónense por doquiera las funciones perceptivas, la sensación y la intuición, en tanto que las funciones enjuiciadoras, el pensamiento y el sentimiento, están suprimidos con la misma consecuencia. Estos últimos aparecen solo tratados, a su vez, como contenidos, como objetos de la percepción. La tendencia general a destacar el lado sombrío del espíritu y del mundo es mantenida constantemente, no obstante la tentación frecuente a sucumbir ante una belleza que emerge. Rasgos son estos que no se encuentran en el enfermo mental corriente, pero claro es que queda todavía el enfermo no habitual. Pero para este el psiquiatra carece de un criterio. La anormalidad psíquica puede también ser un estado de salud incomprensible a la razón media o una potencia mental superior. Jamás se me ocurriría explicar el Ulises como un producto esquizofrénico. Además, que nada se ganaría con ello, pues lo que queremos saber es por qué produce tan gran efecto, y no si el autor es esquizofrénico en mayor o menor grado. El Ulises no es un producto morboso, como tampoco lo es todo el arte moderno. Es cubista, en el sentido más profundo, en cuanto que disuelve la imagen de la realidad en un cuadro complejo, indefinido, cuya nota tónica es la melancolía de la objetividad abstracta. El cubismo no es una enfermedad, sino una tendencia, sea que reproduzca la realidad en una forma grotescamente objetiva o en una forma grotescamente abstracta. El cuadro patológico de la esquizofrenia ofrece con él una mera analogía, puesto que aparentemente el esquizofrénico tiene la misma tendencia a apartar la realidad, o, al revés, a apartarse de ella. En él es indudable que esto no es por lo regular propósito consciente, sino un síntoma, que se produce necesariamente por la primigenia disgregación de la personalidad en fragmentos de personalidad, llamados complejos autónomos. En los artistas modernos no es una enfermedad del individuo lo que produce esa tendencia, sino un fenómeno de la época. No obedece a ningún impulso individual, sino una concepción corriente que sin duda no tiene su fuente inmediata en la conciencia, sino más bien en el inconsciente colectivo de la psique moderna. Puesto que se trata de una manifestación colectiva, sus efectos déjanse sentir de modo idéntico en los sectores más diversos, en la pintura, como en la literatura, en la escultura, como en la arquitectura. Por lo demás es significativo que uno de los padres espirituales de estas manifestaciones haya sido un verdadero enfermo mental, como Van Gogh. La desfiguración de la belleza y del sentido por la grotesca objetividad o por una irrealidad igualmente grotesca es en los enfermos una manifestación secundaria de la destrucción de su personalidad, mientras que en los artistas ya es un propósito creador. Más aún, para vivir y soportar la expresión de la destrucción de su personalidad en su creación artística, el artista moderno encuentra, justamente en lo destructivo, la unidad de su persona artística. La satánica inversión de lo que tiene sentido en lo absurdo, de la belleza en la fealdad, la semejanza casi dolorosa de lo insensato con lo que tiene sentido, y la en verdad excitante belleza de lo horrible, con expresión de un acto creador que no había experimentado todavía en tal escala la historia del espíritu, aun cuando en sí y por sí nada es nuevo por principio. Algo semejante observamos en el perverso cambio de estilo en la época de Amenofis IV, en el pueril corderito simbólico del primer cristianismo, en los lamentables figuras humanas de los primitivos pre-rafaelistas, y en el complicado retorcimiento que se ahoga a sí mismo del estilo barroco decadente. A pesar de su extremada diversidad, todas estas épocas tienen un parentesco interno. Son épocas de incubación creadora,
cuyo sentido se explica poco satisfactoriamente mediante consideraciones causales. Tales manifestaciones psicológicas colectivas solo descubren su sentido cuando se las considera como anticipaciones, es decir, teleológicamente. La época de Amenofis, Echnatón, es la cuna del primer monoteísmo, que mediante la tradición judía continuó incorporando al mundo. El bárbaro infantilismo del cristianismo primitivo no significa otra cosa que la transformación del Imperio Romano en un Estado de Dios. Los primitivos son los verdaderos precursores de una belleza corporal maravillosa, desaparecida del mundo desde la Edad Antigua. El barroco es estilo eclesiástico que al destruirse a sí mismo anticipaba el desbordamiento del espíritu dogmático medieval por el espíritu científico. Un Tiepolo que alcanza ya los límites peligrosos de la representación pictórica no es considerado como personalidad artística, un fenómeno de decadencia, sino que trabaja con toda la integridad creadora en pro de una disgregación que había llegado a ser necesaria. El apartamiento de los primeros cristianos del arte y la ciencia de su tiempo no supone para ellos destrucción, sino una conquista humana. Por ello nos permitimos atribuir un sentido y un valor creador positivo, no solo al Ulises, sino en general al arte emparentado espiritualmente con él. En relación con la destrucción de los criterios de belleza y sentido, predominantes hasta hoy, el Ulises obra de modo preeminente. Ofende el sentimiento usual, violenta brutalmente esa expectativa de sentido y de contenido que tenemos ante las obras de arte, se burla de toda síntesis. Sería malquerencia pretender buscar en él cualquier clase de síntesis o forma, pues, si se llegase a mostrar tales tendencias no modernas, se habría con ello señalado en el Ulises un sensible defecto de belleza. Todas las invectivas que sobre el Ulises se han acumulado prueban esa cualidad, pues se lo denosta por el resentimiento del no moderno, que no quiere ver lo que aún le ocultan los dioses graciosamente. Todo lo indomable, inabordable que bulle en la dionisíaca superabundancia de Nietzsche y desbordó su intelecto psicológico, se revela afín con los modernos en toda pureza. Hasta las frases más oscuras del Fausto II, hasta Zaratustra o bien el Ec Homo, pretendían ofrecerse al mundo en una u otra forma. Pero solo los modernos han logrado crear el arte del dorso, o el dorso del arte, es decir, ese arte que ni en voz alta ni en voz baja quiere ya ofrecerse, que al fin proclama a los cuatro vientos de qué se trata, que quiere desentenderse de todo eso, que habla ahora con aquella refractaria animadversión que tímidamente, es cierto, pero con notorios efectos perturbadores, pugnaba por mostrarse en todos los precursores de los modernos, y que redujo a migajas los viejos ideales. Es por completo imposible desde una sola esfera comprender con toda claridad de qué se trata. No nos encontramos ante un empellón aislado que alguien produjo en un lugar determinado, sino frente a una casi universal remoción del hombre moderno que está evidentemente sacudiendo un mundo decrépito. Como nos es imposible por desgracia ver el futuro, no sabemos hasta qué punto pertenecemos todavía a la Edad Media. A mí por lo menos no me extrañaría que estuviéramos todavía metidos hasta las orejas en esa Edad Media, desde el punto de vista de la alta atalaya del futuro, pues sólo tal estado de cosas podría explicar de modo satisfactorio por qué existen libros u obras artísticas de la especie del Ulises. Son purgantes drásticos, cuya total eficacia se perdería en el vacío si no tropezase con la correspondiente resistencia, pertinaz y obstinada. Son una clase de drásticos psicológicos que sólo tienen razón de ser cuando chocan con el material duro y tenaz. Tienen de común con la teoría freudiana que socavan con fanática parcialidad valores que de todas maneras ya se tambaleaban peligrosamente. Aunque en apariencia de una objetividad casi científica y hasta sirviéndose en parte de un léxico científico, el Ulises es de un parcialismo verdaderamente científico, es mera negación,
pero como tal es creador, es destrucción creadora. Carece de teatrales gestos erostráticos, pero supone un serio esfuerzo para poner ante los ojos de los contemporáneos la realidad tal cual es, no con intención maligna, sino con la inocente ingenuidad de la objetividad artística. Puede con toda tranquilidad tildarse al libro de pesimista, si bien al llegar muy a su final, hacia sus últimas páginas, se abre paso a través de las nubes una luz salvadora, plena de presentimientos. No es más que una página contra 734, todas las cuales han surgido del orco. Aquí y allí, entre el negro torrente de cieno, refulge un magnífico brillante que sirve para que aún el no moderno pueda columbrar que Joyce es un artista, que puede ser, o es incluso un maestro, pero un maestro que por elevados propósitos renuncia piadosamente a su anterior poder. Joyce ha continuado siempre siendo, aún en la inversión, un piadoso católico. Emplea su dinamita, sobre todo para las iglesias y las estructuras psicológicas creadas en otros tiempos por las iglesias. Su contramundo es la atmósfera medieval, completamente provinciana, eo ipso católica, de Erin, que intenta gozar convulsivamente con su independencia política. Desde todos los países extranjeros en que se escribió el Ulises, el autor dirigió retrospectivamente sus miradas con lealtad y fijeza hacia la madre iglesia de Irlanda, utilizando al país extranjero solo como áncora que había de preservar su buque de Maelstrom de sus reminiscencias y de sus resentimientos irlandeses. En definitiva, parece tratarse de un gesto que solo ofrece un interés local y que podría dejar frío al ancho mundo, mas no lo deja. El fenómeno local parece ser más o menos universal, a juzgar por su efecto en los contemporáneos. Por consiguiente es que se acomoda en general a todos los contemporáneos. Tiene que haber una comunidad de modernos tan numerosos que han podido devorar, desde 1922, 10 ediciones del Ulises. Algo debo decirles del libro. ¿Acaso debe revelarles incluso algo que antes no sabían y no sentían? El libro no les produce un tedio infernal, sino que les estimula, refresca, ilustra. Convierte o subvierte, transportándolos a un estado apetecible, sin lo cual solo el odio más virulento podría hacer posible que el lector leyese el libro desde la página 1 a la 735 con atención y sin ser presa de fatal sueño. Por esta causa presumo que la Irlanda católica y medieval tiene extensión geográfica desconocida hasta ahora por mí, infinitamente mayor que la que se indica en los mapas corrientes. Esta Edad Media católica, con sus señores de Dalhousie y Bloom, parece ser algo universal. Es decir, deben de existir, poco más o menos, clases de población que, como el Ulises, hállanse de tal modo prendidas por el localismo espiritual, que se ha necesitado la materia explosiva de Joyce para hacer saltar su cierre hermético. Estoy convencido de que es así. Nos encontramos hoy metidos hasta las orejas en la Edad Media. Por ello se necesitan estos profetas negativos como Joyce o Freud, a fin de hacer patente la realidad del contemporáneo influido una y otra vez por los prejuicios de la Edad Media. Esta labor gigantesca la llevaría mal, naturalmente, quien con cristiana benevolencia mirase con ojos contrariados el lado sombrío del mundo. Esto conduciría a una visión completamente apartada. No, Joyce es en ello un maestro. Esa revelación ha de tener lugar con las posturas correspondientes. Sólo así se disipará el juego de las fuerzas emocionales negativas. El Ulises muestra cómo se tiene que hacer retroceder la garra sacrílega de Nietzsche. Lo presenta todo frío y objetivo, desdivinizado en una medida que ni el propio Nietzsche jamás soñó. Todo ello con la tranquila, pero absolutamente exacta presunción de que el efecto fascinador del localismo espiritual nada tiene que ver con la razón, mas sí todo con el ánimo. No vaya a creerse erróneamente que muestre Joyce
un mundo horriblemente yermo, sin Dios y sin espíritu, y que por ello es incomprensible que pueda nadie ir a buscar en su libro algo confortador. Por singular que esto parezca, es cierto, no obstante, que el mundo de Ulises es mejor que el de aquellos que se encuentran atados, sin esperanzas, a la lobreguez de su localismo espiritual. Aunque prevalezca lo malo y lo destructor, junto a ello, o mejor, quizá, por encima de ello, palpita también lo bueno, lo tradicionalmente bueno, pero que se manifiesta en la realidad como un tirano intolerante, como un ilusorio sistema de prejuicios, que del modo más inhumano cercena la posible riqueza de la vida real y ejerce sobre todos los que son sus prisioneros una opresión moral insoportable a la larga. Subversión de esclavos en lo moral sería un lema de Nietzsche propio para poner en la cabeza de Ulises. Lo que redime a los oprimidos es la apreciación objetiva de su mundo y manera de ser. Así como el bolchevique de pura cepa se goza de su barba sin afeitar, el espíritu oprimido siéntese feliz con poder decir objetivamente lo que existe en su mundo. Para el deslumbrado es un bien sustituir la luz por la oscuridad, y el desierto sin límites es un paraíso para el prisionero. Para el hombre medieval significa salvación dejar de ser de una vez hermoso, bueno y sensato, mas para los habitantes de las sombras no representan los ideales acciones creadoras, ni lumbreras en las altas montañas, sino el cabo de varas, las prisiones, una especie de policía metafísica, elaborada originalmente por el conductor de hordas Moisés, allá en lo alto del Sinaí, e impuesta luego, con hábil bluff, a los hombres. Considerado desde un punto de vista causal, Joyce es una víctima de la autoridad católica, pero desde el punto de vista teleológico es un reformador, a quien de momento le basta con la negación, un protestante que hasta nueva orden vive su protesta. Mas para los modernos es característica la atrofia del sentimiento, que empíricamente se encuentra siempre como reacción allí, donde ha existido demasiado sentimiento y en especial demasiado falso sentimiento. La ausencia del sentimiento del Ulises es el contragolpe de la sentimentalidad insana. ¿Se es, en realidad, tan sentimental todavía hoy? He aquí de nuevo una pregunta que debería responderse en un lejano futuro. Tenemos, sin embargo, algunos puntos de apoyo para afirmar que nuestro desvarío sentimental posee proporciones enteramente inconvenientes. Piénsese en el papel catastrófico desempeñado por los sentimientos populares durante la guerra. Piénsese en nuestra pretendida humanidad. ¿Hasta qué punto es todo individuo víctima impotente, aunque no digna de lástima de sus sentimientos? El psiquiatra sería el que más pudiera decir. El sentimentalismo es una superestructura superpuesta a la brutalidad. La sensibilidad es la posición contraria que se le corresponde, la cual sufre inevitablemente de los mismos defectos. El éxito de Ulises prueba que su insensibilidad produce también un efecto positivo, por lo cual es preciso inferir que existe un exceso de sentimientos, cuya extinción parece conveniente al individuo. En todo caso, estoy profundamente convencido de que nosotros no solo estamos aprisionados en la Edad Media, sino también en el sentimentalismo, y que por tal causa hemos de encontrar perfectamente comprensible que un profeta resucite una insensibilidad compensadora en nuestra cultura. Los profetas son siempre antipáticos y por lo regular tienen malas formas. Pero esto quiere decir que de cuando en cuando ponen el dedo en la llaga. Existen, como se sabe, profetas grandes y pequeños. La historia decidirá a cuál de estas clases pertenece Joyce. El artista es el portavoz de los secretos psíquicos de su época, involuntario como todo profeta auténtico, a veces inconsciente como un sonámbulo. Tiene la ilusión de que habla por sí mismo, mas quien habla por sus labios es el espíritu de su época, y este es lo que existe, dice, puesto que actúa. El Ulises es un document humain de nuestro tiempo, y más aún, es un secreto. Es muy cierto que puede desatar a los espiritualmente atados y que su frialdad hiela hasta la médula el sentimentalismo, incluso el sentimiento normal.
No obstante, estos efectos saludables no agotan su esencia. Que el malo sirva incluso de hombre bueno a la obra es un interesante aperçu, mas no satisfactorio. Hay vida dentro de ella, y la vida jamás es únicamente mala y destructora. Cierto que todo cuanto en primer lugar podemos comprender de esta obra es negativo y disolvente, pero se sospecha, por debajo, algo que escapa a nuestra percepción, un designio secreto que le presta sentido y con ello bondad. En resumidas cuentas, ¿había de ser simbólica esta abigarrada alfombra de palabras e imágenes? No hablo, por amor de Dios, de ninguna alegoría, sino del símbolo como expresión de una entidad inaprehensible. Si fuera así, debía lucir en alguna parte a través de la singular trama el oculto sentido. Habrían de resonar aquí y allá acentos ya percibidos en otros tiempos y en otros lugares. Y lo sería en la forma de los extraños sueños y de las oscuras sapiencias de pueblos olvidados. No es posible negar estas posibilidades, mas yo no puedo encontrar la clave. Por el contrario, el libro me parece escrito con suma conciencia. No es ningún sueño ni una revelación de lo inconsciente. Hasta existe en él una premeditación más acentuada y una tendencia más exclusiva que en el Zaratustra de Nietzsche o en el Fausto de Goethe. A esto se debe el que carezca de carácter simbólico. Se presiente, es cierto, un fondo arquetípico. Tras Dédalus y Bloom están las eternas figuras del hombre espiritual y del hombre sensual. La señora Bloom oculta tal vez un ánima engolfada en las cosas terrenales. El propio Ulises sería el héroe, pero la obra no apunta en modo alguno hacia ese fondo, sino que se aparta precisamente de él con plena y clara conciencia. Es evidente que no es simbólica y que no quiere serlo bajo ninguna circunstancia. Si a pesar de ello lo fueran algunas de sus partes, es que el inconsciente habría gastado una broma al autor, a pesar de sus muchas precauciones. Pues simbólico quiere decir que la entidad poderosa e inaprehensible habita secretamente dentro del objeto, sea espíritu o mundo, y que el hombre realiza un esfuerzo desesperado para cautivar en una expresión el secreto que existe fuera de él. A este fin debe el hombre dirigirse al objeto con todas sus fuerzas espirituales y penetrar a través de todas las envolturas, para sacar a la luz del día el oro escondido celosamente por las ignotas profundidades. Mas el efecto perturbador del Ulises reside en que tras miles y miles de envolturas nada se esconde, en que no se dirige ni al espíritu ni al mundo, y que frío, como la luna deja rodar, contemplándola desde una cósmica lejanía, la comedia del devenir, del ser y del pasar. Confío seriamente en que el Ulises no sea simbólico, pues, de lo contrario, habría fallado su propósito. ¿Qué misterio angustiosamente guardado tendría que ser parte para que se mantuviera oculto, con cautela sin igual durante 735 insoportables páginas? Mejor es no perder tiempo y esfuerzo en la inútil búsqueda de escondidos tesoros. Nada en absoluto puede ocultarse tras ello, pues de lo contrario nuestra conciencia, enloquecida por los 10.000 sobrehaces, se encontraría de nuevo degradada en espíritu y en mundo, perpetuando a los señores Dédalus y Bloom por toda la eternidad. Esto precisamente quiere impedirlo el Ulises. Quiere ser un ojo lunar, una conciencia desligada del objeto, ni de los dioses ni del placer cautiva, ni sujeta por el amor o el odio, ni por el convencimiento o el prejuicio. Ulises no lo dice, pero lo hace. El propósito que tras la muralla de nubes de este libro se trasluce es el desprendimiento o separación de la conciencia. He aquí el secreto de la nueva conciencia del mundo, del que llegará a percatarse todo aquel que sin haber leído conciencia las 735 páginas, haya contemplado su propio mundo y espíritu a lo largo de 735 días, con los ojos del Ulises. Este lapso de entenderse simbólicamente, cierto tiempo, tiempos y un medio tiempo, debe ser un espacio bastante largo, una duración indeterminada, durante la cual pueda realizarse la transformación. El desprenderse de la conciencia, homéricamente el magnífico y paciente Odiseo, navegando a través del estrecho marino entre Sila y Caribdis, entre las rocas sin Pléyades, espíritu inmundo,
en el Hades de Dublín, entre Father John Coney y el virrey de Irlanda, un billete estrujado que inmediatamente será arrojado y que flota corriente abajo del Liffey. ¿Podría esta liberación de la conciencia, esta despersonalización de la personalidad ser la Ítaca de la Odisea de Joyce? ¿Podría creerse que en el mundo de Meras nada solo queda el yo, James Joyce? Pero ¿se ha observado acaso que debajo de todos esos siniestros yo sombra se presente un único yo real? Cierto, cada figura de Ulises es de una insuperable realidad. Todas ellas no podrían ser de otro modo que como son siempre ellas mismas en todos los respectos y sin embargo carecen del yo, no tienen centro alguno tan humano de aguda conciencia, ni poseen ese islote del yo de cálida sangre cardíaca que hay, es tan pequeño y no obstante tan vital. Todos los Dédalus, los Blooms, Harries, Lynch, Mulligans y como quiera que se llamen, todos ellos hablan y se conducen como en un sueño común, que en ninguna parte comienza ni cesa en parte alguna, y que sólo por esto existe, porque nadie, un odiseo invisible lo soñó. Ninguno lo sabe y sin embargo viven todos, porque un Dios ordena que vivan. Así es, en efecto, la vida, y por esta causa son tan reales las figuras de Joyce. Mas aquel yo, que a todos abarca, no aparece por ninguna parte, no se revela a través de nada, a través de ningún juicio, ninguna participación, ningún antropomorfismo. Tampoco se descubre el yo del creador de estas formas. Parece como si se hubiese disuelto en las innúmeras figuras del Ulises. Y no obstante, o más bien, por ello mismo, el todo y cada uno de los detalles, hasta la carencia de signos de puntuación de capítulo final, es Joyce mismo. Su conciencia desprendida, contemplativa, que abarca indiferentemente de una mirada el conjunto sin tiempo de los acontecimientos del 16 de junio de 1904, debe decir a esta aparición: ese eres tú, en el más alto sentido, ningún yo, sino lo impersonal, pues únicamente lo impersonal abarca el yo y el no yo, el submundo, las entrañas, las imágenes, el Hades y el cielo. Cuando leo el Ulises, surge siempre ante mis ojos aquella imagen china del Shojin, hecha pública por Wilhelm, y de cuya cabeza surgen las 25 figuras. Esta imagen describe el estado espiritual del Shojin, que está a punto de desembarazarse de su yo, para pasar a ese estado más objetivo y pleno de la impersonalidad, el estado del disco lunar solitario inmóvil, del Sat Chit Ananda, de una totalidad de ser-no ser, meta final del camino de redención oriental, perla preciosa de la sabiduría india y china, buscada y glorificada durante milenios. El billete estrujado, que inmediatamente será arrojado, boga hacia oriente. 3 veces aparece este billete en el Ulises, ligado cada una de ellas de modo misterioso con Elías. 2 veces se dice, Elías viene. De hecho aparece en la escena del burdel, en la cual, en jerga americana, se explica el misterio del billete. Se ve lo que aquí ha sucedido, el desprendimiento de la humana conciencia y su acercamiento a la conciencia divina, fundamento y máxima realización artística del Ulises. Degenera en contorsión diabólica con el ebrio infierno de locos del burdel, cuando su pensamiento penetra las envolturas de las formas léxicas tradicionales. Ulises, el paciente y a menudo descarriado Ulises, ansía alcanzar su ínsula patria, se repliega en sí mismo al luchar por salir del embrollo de 18 capítulos y se libera del mundo lunático de las ilusiones, contemplando de lejos y sin participar en él. Logra así aquello que un Jesús o un Buda han consumado, a saber, vencer, superar al mundo insano y libertarse de las contradicciones que fue la aspiración también del Fausto. Y así como Fausto se resuelve en lo supremo femenino, también la señora Bloom, con razón calificada por Stuart Gilbert como tierra verdeante,
Tiene en el Ulises la última palabra en su monólogo falto de signos de puntuación, y a ella corresponde la gracia de hacer resonar el armonioso acorde final tras todas las estridentes y endiabladas disonancias anteriores. Ulises es en Joyce el dios creador, un verdadero demiurgo, que ha conseguido librarse de la implicación en su mundo, tanto espiritual como físico, y contemplarlo con una conciencia desprendida. Con el hombre, Joyce se comporta Ulises como Fausto con Goethe, o Zaratustra con Nietzsche. Ulises es el más elevado yo, que, del ciego barullo universal, retorna al lar divino. Ulises no aparece en todo el libro, el propio libro es Ulises, un macrocosmos en Joyce, el mundo del yo y el yo de un mundo hechos uno solo. Ulises solo puede retornar cuando ha vuelto las espaldas al universo. Aquí reside el fundamento más profundo que hace el espíritu y al mundo, imagen universal del Ulises. El 16 de junio de 1904, un día de la vida cotidiana de todo el mundo, en el que tantos insignificantes seres potenciales han hecho y dicho sin tregua cosas sin principio y sin objeto. En forma fantasmal o ensoñada, irónica, negativa, horrible y diabólica. Y sin embargo una verdadera imagen del mundo que podría ocasionar una verdadera pesadilla o un humor cósmico de un miércoles de ceniza, o quizás el sentir del Creador el 10 de agosto de 1914. Tras del optimismo del séptimo día de la creación, tiene que haber sido bastante difícil al demiurgo de 1914 identificarse de nuevo con su creación. El Ulises fue escrito de 1914 a 1921, fechas en que no existía ningún fundamento para una imagen mundial particular risueña, ni siquiera motivo alguno para abrazar amorosamente al mundo. Por consiguiente, no debe extrañar que el creador, como artista, conciba de su mundo una imagen negativa, tan blasfemante negativa, que la censura de los países anglosajones hubo de impedir el escándalo de una contradicción con la historia de la creación y prohibir sencillamente el Ulises. Así convirtióse el desconocido demiurgo en un odiseo a la busca de patria. Poco material sentimental encuentras en el Ulises, cosa que sin duda agradará a todo esteta. Mas supongamos que la conciencia del Ulises no fuese ninguna luna, sino un yo en posesión de una razón que juzga y un corazón que siente. Su camino a través de 18 capítulos no sería solo un displacer, sino una verdadera calle de la amargura, y al anochecer ese caminante dejaríase caer, vencido y desesperado, por toda la pesadumbre e insensatez de este mundo, en los brazos de la Gran Madre, principio y fin de la vida. Bajo el cinismo del Ulises se oculta la gran compasión, el gran sufrimiento por un mundo que ni es bueno ni hermoso, que peor aún, carece de esperanza, porque va rodando por una cotidiana vulgaridad eternamente repetida que arrastra consigo a la humana conciencia a través de las horas, los meses y los años. Ulises ha osado dar el tajo que debe romper el vínculo de la conciencia con su objeto. Se ha desasido del interés, de la complicación y de la ofuscación, y por ello puede retornar a su patria. Es más que una manifestación subjetiva personal, pues el genio, creador, nunca es uno, sino muchos, y por tal causa habla en la quietud de las almas a los muchos cuyo sentido y destino es tanto como del artista individual. Quiere parecerme ahora como si todo lo negativo, lo impasible, lo fútil y extravagante, lo grotesco e infernal, fueran virtudes positivas de la obra de Joyce, que obligan a alabarla. El terrible tedio y la espantosa monotonía de un lenguaje de imponderable riqueza y millones de facetas y de capítulos que se arrastran largos como tenias, es épicamente grandioso, un verdadero Mahabharata de la impotencia de un mundo tortuoso y de sus bajos fondos diabólicamente dementes. Y en esta charca refléjase poco más o menos toda idea religiosa seria y última, en blasfema distorsión, como en sueños. La obra An der Seite de Alfred Kubi,
es el pariente campesino del Ulises, habitante de la gran urbe. También esto puedo aceptarlo a gusto, puesto que no puede negarse. Al contrario, la aparición de lo escatológico en la escatología prueba hasta la verdad de Tertuliano. Ulises se manifiesta como un buen anticristo y demuestra con ello la consistencia de su cristianismo católico. No solo es cristiano, sino hasta budista, sibaísta y gnóstico. Elevadísima y antiquísima bondad del espíritu que no se ha perdido en los bajos fondos de los estercoleros. ¿No es esto conmovedor y significativo? No existe en las almas ningún agujero a través del cual pudiera el espíritu divino exhalar definitivamente su vida en el mundo de hediondez e inmundicia. El viejo Hermes, padre de todos los circunloquios heréticos, tiene razón, como arriba abajo. Esteban, Dedalus, el hombre globo de cabeza de pájaro, se ahoga en el lodo maloliente del seno de la tierra cuando quería escapar al aire demasiado aéreo, y vuelve a encontrar en lo más profundo lo supremo de que huía. Y huía el extremo último del mundo, así. Lo que sigue es la blasfemia probatoria de Ulises. Mejor aún, Bloom, el sensual, perverso e impotente fisgón, experimenta en lo profundo de la suciedad lo que nunca le había acontecido, la transfiguración en hombre divino. Noticia satisfactoria cuando los signos eternos han desaparecido del firmamento celeste. El cerdo, a la busca de trufas, los encuentra de nuevo en la tierra, pues son imperdibles y están sellados imborrablemente tanto arriba como abajo. Solo son inhallables en las tibias situaciones intermedias malditas de Dios. Ulises es absolutamente objetivo y honrado, y por ello digno de confianza. Puede confiarse en su testimonio, que pone de manifiesto el poder y la nada de espíritu inmundo. Ulises por sí solo es sentido, vida y realidad. En él está contenida y encerrada la fantasmagoría real de espíritu inmundo, del yo y de las cosas. Podría dirigir aquí una pregunta al señor Joyce. ¿Ha observado usted que es usted mismo una representación, una idea, tal vez un complejo de Ulises? ¿Ha observado usted que se encuentra en todas partes alrededor de usted, cual un Argos de 100 ojos, y le ha transportado con el pensamiento a un mundo junto con su contramundo, a fin de que tenga usted objeto sin que pudiera usted darse en absoluto cuenta de su yo? No sé lo que el autor respondería a esta pregunta. En último término, tampoco me interesa en lo más mínimo. Nada debe preocuparse si yo, por mi cuenta y riesgo, quiero dedicarme a la metafísica. El Ulises me estimula a ello cuando veo cuán limpiamente aprehende y entresaca del macrocosmos de la historia universal el macrocosmos del 16 de junio de 1904 dublinés, y lo prepara bajo una lámina de vidrio con todas sus particularidades placenteras y repugnantes, describiéndolo con terrible acribia como espectador, en absoluto desinteresado. Estos son calles, estos casas, aquí una parejita que va de paseo. Un señor Bloom eficiente cuida de su oficina de publicidad. Un Stephen real hace filosofía aforística. ¿No sería imposible que el propio señor Joyce apareciese al doblar cualquier esquina de Dublín? ¿Por qué no? Es tan real como el señor Bloom, y por ello podría ser igualmente captado, preparado y descrito. Entonces, ¿quién es Ulises? Es en efecto el símbolo de aquello que constituye el compendio, la unidad de todas las apariencias individuales de todo el Ulises, el señor Bloom, Stephen, la señora Bloom, incluso el propio señor James Joyce. Considérese un ente que no solo es un alma colectiva incolora y compuesta de un número indeterminado de almas individuales obstinadas e inconexas, sino también de casas, tranvías, iglesias, el río Rifley, varios burdeles y un billete estrujado que marcha hacia el mar, y que a pesar de todo posee una conciencia perceptiva y reproductora. Todo esto, que sobrepasa los límites de lo concebible, incita a la especulación, especialmente
Así como así, nada puede demostrarse, y por tal causa es preciso lanzarse a la mera conjetura. He de confesar mi sospecha de que Ulises, como un yobo luminoso, es el sujeto correspondiente de todos los objetos situados bajo la lámina de vidrio, el ente que obra como si existiese el señor Bloom, o una imprenta o un billete arrugado, pero que es en realidad The Dark Hidden Father de sus objetos. Soy el victimario y la víctima, en el léxico del bajo mundo. Si él se vuelve al mundo con brazos amorosamente abiertos, entonces florecen todos los jardines. Pero si él les vuelve las espaldas, continúa rodando la vacía vulgaridad cotidiana. Primero el demiurgo creó por vanidad un mundo, que presumió perfecto, mas cuando miró hacia arriba vio una luz que él no había creado, y entonces retornó a donde su patria estaba. Pero cuando hizo eso, transformóse su varonil fuerza creadora en buena voluntad femenil, y hubo de reconocer: lo insuficiente, aquí acontece; lo indescriptible, aquí ha sido. El eterno femenino nos atrae a lo alto. Bajo la lámina de vidrio, en la tierra baja de Irlanda, en Dublín, Eccles Street 7, la voz incoherente de la señora Bloom, adormeciéndose en su lecho a las 2 de la madrugada, poco más o menos el 17 de julio de 1904, dice: «Oh, Ulises, eres un verdadero devocionario para los hombres de piel blanca que tienen fe en el objeto, y son malditos de él. Eres un ejercicio, una ascesis, un cruel ritual, un procedimiento mágico. 18 retortas alquímicas enlazadas una tras otra, y en las que con ácidos, vapores, venenos, fríos y ardores se destila el homúnculo de una nueva conciencia universal. Tú nada dices ni nada dejas traslucir, oh Ulises, pero actúas. Penélope no necesita ya tejer su tela sin fin, se pasea ahora por el jardín de la tierra, pues su esposo ha retornado de todos sus odiseas. Feneció un mundo y nació nuevo». Colofón. Ahora la lectura de Ulises es, por lo menos, soportable.